tengan cada uno de ustedes y que la presencia de Dios les llene, les ilumine, les acompañe y les abrace en este día tan especial. ¿Cómo se encuentran? Les extendemos una cariñosa bienvenida y saludo a todos los hermanos que nos están siguiendo a través de la señal de internet. Que también la compañía de Dios esté presente en el lugar donde te encuentres y ten la seguridad que Dios ha puesto un mensaje actual, un mensaje que te va a llenar el corazón si tú así se lo pides al Espíritu Santo, porque es el mensaje que Dios ha puesto en su santa palabra y el cual vamos a estudiar. Así que, hermanos, quiero platicarles brevemente acerca de una experiencia que tuve ayer. Ayer estamos tomando un curso de investigación en nuestra área, y una de nuestras maestras es una eminencia para la Universidad de Nuevo León en esa área de investigación. Nos dijo, qué bueno que vinieron, aquí está el doctor Lamont, es el máximo investigador en el mundo de biología de moléculas, es una eminencia, qué bueno que lo van a conocer, y nos lo presenta. Y entonces ahí con el inglés practicante nos dice, ¿y ustedes de dónde vienen? De la Universidad de Montemorelos. Y uno de mis compañeros dijo, la cual fue fundada, para que a ver si él relacionaba, por la Universidad de Loma Linda, California. Loma Linda. ¿Conocen ustedes a los adventistas del séptimo día? Somos adventistas del séptimo día. Y ya ahí estuvo la conexión muy bonita. Y hermanos, me queda pensando, ¿cuántas personas tú tienes la oportunidad de impactar positivamente, como ha sido nuestras instituciones educativas o nuestro trabajo misionero en diferentes lugares? Así que tenemos una gran responsabilidad, como lo tuvo la iglesia primitiva, de decir, estos han estado con Jesús, no son del vulgo, no son comunes y corrientes, hay una luz especial, hay algo que nos tienen que decir a nosotros, y ojalá que toda la gente que está relacionada contigo, con tus negocios, con tu trabajo, con tu influencia, puedan identificarte también como alguien que ha estado toda la semana con Jesús y pueden dar ese mensaje importante de salvación. El gran conflicto y la iglesia primitiva es el título del repaso de esta semana. Vimos muchos episodios porque vimos partes de las biografías de los miembros de esa iglesia primitiva. Pero si tú te pidieran resumir en una o en breves palabras, ¿cuál fue la experiencia de la iglesia primitiva? En una palabra, ¿qué es lo que más resalta en tu memoria como estudiante bíblico? ¿Qué es lo que se repite para ti o la palabra más importante? ¿Alguna idea? El Espíritu Santo. Tú ves el libro de los Hechos y el protagonista de los grandes acontecimientos es el Espíritu Santo. ¿Alguien tiene otra idea? Algo que se repite, que se resuma. La resurrección de Jesús. La predicación era de un Cristo resucitado. Ese era el mensaje que trajo tanta ámpula ante los dirigentes o los saduceos. ¿Algún otro? El retorno de Jesús. Sí, ya se fue el maestro, pero va a venir. Es lo que arde en nuestro ser, dice un canto, el retorno de Jesús. Hermanos, otra palabra podría ser la transformación. ¿Qué te parece? ¿Verdad? La transformación de gente tan vulgar, porque vulgo es común. No, nosotros la connotación de vulgar tal vez se te va para otro frente, pero vulgar es común. Gente tan común y corriente como lo eran los discípulos, y cómo fueron transformados por el poder del Espíritu Santo con el mensaje de salvación de un Cristo que había resucitado y que iba a venir, y eso los transformó. No sé si ustedes sepan la gran responsabilidad y presión que tiene un joyero cuando le llega una piedra en bruto como la que están viendo aquí. Una de estas piedras, un mal corte, un mal
pasar de una piedra que se iba a vender en millones de dólares a mucho menos. O sea, todo tiene que ver con las manos del joyero. Y en las manos del diseñador divino, que es nuestro creador, podemos poner vidas tan comunes y corrientes como las nuestras, ¿sí? ¿Y qué será de nosotros en las manos de ese experto artista? Miren, una piedra preciosa para Dios, que brille y que digan, oh, son adventistas, tú tienes un mensaje, eres diferente, tú trabajas diferente. ¿Cómo se necesita en la actualidad trabajadores de calidad? Gente honrada, gente que se pula hasta lo máximo en cada detalle de lo que está haciendo y diciendo. Hay hambre de esos trabajadores, no los hay. Si tú eres un empleador, entenderás esto. No hay. A veces los cuentas con los dedos de una mano. Y entonces la experiencia de la iglesia primitiva se puede resumir en la transformación de la misma. Fíjense lo que decía esta frase: la vulgaridad es una inepta concepción del arte de vivir. Es alguien que no sabe vivir la vida. Ser común, vulgar, es alguien que no ha pasado por esa experiencia de transformación. El versículo de memoria nos da una historia de transformación muy evidente. Y vayamos al libro de Hechos, porque va a ser nuestro libro de clave, texto base para esta mañana. Hechos 4:13 dice así: Cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaban Pedro y Juan, se dieron cuenta de que eran hombres sin estudios ni cultura. Se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. ¿Cómo eran estos hombres? ¿Cómo eran estos hombres? Del vulgo, dicen las versiones. En esta me gustó mucho, por eso la puse. Sin estudios ni cultura. ¿Qué significaría eso, hermanos? Ignorantes. No habían ido a la universidad. Tal vez sabían nada más lo muy básico de la educación, una primaria, no sé, o a lo mejor ni eso. Pero sin embargo, reconocieron que eran discípulos de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué les reconocieron, hermanos? ¿Cómo hablaban? Dice la palabra de nuevo, es valor, energía, es acertar en las palabras y de una manera que dejaba sorprendido. No solamente por su discurso, hermanos, porque cuántos políticos te pueden decir, ay, este nunca se equivoca, ni repite palabras. ¿Y qué? Son discursos vacíos que la gente ya no les cree. Sin embargo, cuando Pedro y Juan se pararon frente a las personas, la elección de palabras, pero más que las palabras, el espíritu con que las decían era con autoridad. Así como Jesús. A él sí le creían, a aquellos no les creían. Esa es la gran diferencia. Hermanos, podemos llevar un título religioso y decir yo soy o pertenezco o estoy afiliado a tal creencia, pero tus palabras son huecas porque tu vida dice mucho más, tus hechos más que tus palabras. Entonces, para efectuar esa transformación, Dios ha puesto herramientas necesarias para ese pulimiento. Imagínate que tú eres una piedra de esas que acaban de salir, que se necesita pulir, se necesita trabajar. El diccionario dice que las herramientas son aquellas que se usan para facilitar la realización de una actividad cualquiera. Y Dios ha puesto en su sabiduría herramientas suficientes para que tú y yo nos pulamos. Y una de esas herramientas que ha sido severamente atacada es la iglesia. ¿Para qué una iglesia? Hay tantas ofertas religiosas y la gente se empieza a cuestionar, sobre todo cuando no quieren hacer cambios ni transformaciones acerca del valor real que tiene la iglesia.
Me gusta mucho este texto, se los he compartido en algunas otras ocasiones, pero es uno de mis textos del Espíritu Profecía favoritos. Vamos a ver por qué. Durante los siglos de tinieblas espirituales, las doctrinas puras del cielo se han desarrollado dentro de la Iglesia de Dios. Por débil e imperfecta que parezca, la Iglesia es el objeto al cual Dios dedica en un sentido especial su suprema consideración. Es el escenario de su gracia. ¿Por qué le interesa tanto al enemigo de las almas, a Satanás, atacar a la iglesia? Aquí hay varias razones. ¿Por qué? Porque ahí es donde se conserva la verdad. A pesar de ti y a pesar de mí, aquí está la verdad. ¿Por qué le interesaba al diablo exterminar a los judíos en el tiempo de la reina Esther? ¿Se han dado cuenta? Iba a ser un genocidio. Aparte porque es el destructor por excelencia, porque ese pueblo abrazaba la verdad. Y el ataque hacia la iglesia, la columna y baluarte de la verdad, dice la palabra de Dios, es por eso. Porque dice aquí, las doctrinas puras del cielo, ¿dónde están? En su iglesia. Y dice, ¿tiene defectos la iglesia? ¿Tiene defectos? Sí, por débil e imperfecta que parezca. Sin embargo, aquí, como el arca no era el resort con climita y con buen olor, que tal vez se imaginaban, oiga, ¿a qué olería el arca? Todos los animales concentrados, ¿por cuántas semanas? Casi un año ahí adentro. Pero era el método, la herramienta de salvación de Dios. La iglesia, aunque tal vez no nos guste mucho, es el escenario de su gracia. Y yo quiero estar donde la gracia de Dios se manifieste. ¿Verdad que sí? Es que en mi casa ya no me... Aquí ese es el escenario de la gracia de Dios. ¿De quién es la idea? De Dios. Son herramientas de Dios. ¿Necesitamos una iglesia? Tú necesitas una iglesia. Miren lo que dice conflicto de los siglos. La iglesia es la agencia de Dios para la proclamación de la verdad, facultada por Él para hacer una obra especial. Y si le es leal y obediente a todos sus mandamientos, habitará en ella la excelencia de la gracia divina. Es una agencia, la iglesia es una agencia de Dios. ¿Para qué? Para proyectar la verdad. Y por eso les puse ese ejemplo que me pasó ayer, que te puede pasar muchos a ti también. Son adventistas, conocen a los adventistas. ¿Por qué? Porque el mensaje de salud que ha repercutido les voy a hablar del terreno universitario, el mensaje de todas nuestras instituciones es salud, porque la salud te lleva al mensaje de salvación, a llevar una vida diferente, no para vivir más años. Eso es una consecuencia indirecta, sino ¿por qué? Porque tenemos una responsabilidad con Jesús, el que va a venir por nosotros. Pero está todo ligado, ¿se dan cuenta? Necesitamos entonces proclamar, y es un privilegio utilizar esa herramienta de Dios. ¿Para qué? Para que Dios aquí me va a pulir y me va a dar la paciencia que tal vez no tengo. Y ese talento que tal vez allá en mi casa no lo he pulido, aquí sí. Y otras personas puedan conocer de Jesús, de la segunda venida de Cristo. Sin embargo, la iglesia que escogió Jesús estaba llena de defectos, débil e imperfecta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y el gran error, o uno de los grandes errores o pecados que tenían estas personas era el prejuicio. Era una iglesia prejuiciosa, que es la opinión general de índole negativo que nos formamos sobre algo, sobre alguien, de manera anticipada y sin conocimiento. Por eso, ante gente tan prejuiciosa, ¿cómo les caería, hermanos, el mandato de Hechos 1:8? Vamos a leerlo.
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo les caería este mandato de Hechos 1:8 a una iglesia prejuiciosa? ¿Bien o mal? ¿Mal? Hasta aquí vamos bien. Me seréis testigos en Jerusalén. Ah, qué bien. Aquí, mi casa, donde me conocen, donde somos de una élite de conocimiento, sabemos Biblia. Todos los héroes bíblicos, esas personas se las sabían. Y en Judea también, no hay problema. Pero luego, ¿cuál sería el problema aquí en este mandato? Ay, Samaria, los acérrimos enemigos de los judíos. Y no se conforma con eso. Nos manda hasta lo último de la tierra. Ay, no. Este mandato tenía la intención de derribar las barreras del prejuicio y la censura. Definitivamente que sí, tenían que ser derribadas. Y hermanos, los prejuicios, los pecados, los defectos de carácter, la falta de paciencia, o lo que tú andes cargando por tu vida, que digas, es que yo así nací y así he siempre sido. Bueno, tienes que traerlos a los pies del Maestro Divino para que te pula, te transforme, porque llame ese pecado que se llame. Si no lo llevas a Jesús, nunca va a haber transformación. Y la herramienta de transformación es, 1, la iglesia, el escenario de la gracia de Dios. Y el número 2 es el Espíritu Santo. Para el estudiante bíblico, una tarde que tengas algunos minutos de reflexión, yo te invito a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles en las Sagradas Escrituras. Como dice la maestra, lo que más se repite es el Espíritu Santo y la acción del Espíritu Santo transformando gente. Y si tú ves, el que escribió el libro de Hechos de los Apóstoles era un doctor. Entonces era un académico, alguien que tenía muy estructurada su manera de llevar el conocimiento. Y en el bosquejo del libro de los Hechos de los Apóstoles, tú puedes ver cómo se efectuó este mandato de Hechos 1:8 en ese orden secuencial. Por ejemplo, la proclamación del Evangelio en Jerusalén, lo ves en los capítulos del 1 al 7. Ahí cumplieron, palomita. Después, en Samaria, en Hechos 8 al 10, palomita, lo hicieron. Y por último, hasta lo último de la tierra, en el capítulo 11 del Hechos hasta el 28, tú puedes ver cómo se efectuó. Cómo gente tan prejuiciosa fue rompiendo barreras. Con sus prejuicios, hermanos, transformando sus prejuicios. Ahí tenemos el caso de Pedro, que hasta tuvo que venir una visión para decirle que tenía que dar el mensaje a los romanos, el poder opresor en turno. Entonces, podemos ver aquí que ese poder prometido, que su raíz es dunamis, de la cual sacamos la palabra dinamita, ese poder que sigue estando a nuestra disposición, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? O nada más fue en el Pentecostés, fue para todos nosotros. Es un poder interior que puede actuar adentro de nosotros para proclamar el Evangelio y para llevar a otros a Dios. Y eso es lo que se ve en esa secuencia. Por eso yo te invito una tarde tranquilita, vete Hechos de los Apóstoles, de capítulo 1 hasta el último capítulo, para que veas esa transformación. Y cuando tú tienes el poder del Espíritu Santo, como consecuencia, ¿qué es lo que vas a hacer? Testificar. No te puedes quedar callado, callada. Testificar se menciona 13 veces en el libro de los Hechos como con la palabra, pero implícitamente está en muchas más menciones. Es lo que hicieron. El tiempo del Pentecostés, hermanos, era el tiempo más favorable para asistir a las fiestas religiosas judías. Te voy a decir por qué. Porque estaba la Pascua, la de las cabañas. Había 4 fiestas base en las cuales eras invitado a dejar tu negocio. Si no vivías en Jerusalén, ciérralo y haz el viajecito. Por diferentes situaciones, el
el Pentecostés era la fiesta que más iba la gente. Número uno, porque acababa de pasar la cosecha, entonces tenías dinero. ¿Cuándo viajas tú? ¿O cuando haces un colchoncito de dinero? Cuando recibes tu aguinaldo o tu quincena, no sé, y ya te puedes ir de viaje. Sin dinero no viajas, ¿estamos de acuerdo? ¿Verdad? En el Pentecostés la gente tenía más dinero, acababa de cosechar. Además, el tiempo de la Pascua había pasado cuando hacía mucho frío. Acá ya estaba empezando el buen tiempo. Entonces la gente traía la gratitud de Dios así a tope, dinero en la bolsa, buen clima. ¿Qué nos impide, esposa, para ir allá? ¿Qué nos impide, niños? Vámonos. Y en esas condiciones, cuando estaba Jerusalén, que hervía de gente, yo estaba pensando, ¿y cómo se iban de todas partes del mundo y no sabían bien el idioma? Sabían lo básico, así como nosotros el inglés a veces, yes, thank you, ¿ya? Ellos sabían lo básico para participar de los ejercicios devocionales, muy básico. Casi no sabían el arameo, que era el idioma. Pero allí, en esas condiciones, Jesús les había prometido una promesa que se cumplió a través de esta segunda herramienta para la transformación. Hechos 2, del 1 al 4, dice: ¿por qué vio Dios la necesidad de dar un don tan especial en un momento tan especial? El don de lenguas. ¿Por qué? Dios no da nada que no necesite su iglesia y que no haya pedido. Recuerda que esos hombres habían estado 10 días de oración en el aposento alto. Si tú dices, ¿por qué Dios no nos da? Ya oraste 10 días mínimo, dice el pastor Mark Finley. Tiene un libro que se llama 10 días en el aposento alto. Está buenísimo, es un folletito chiquito de evangelismo. Es que Dios no me da. ¿Estuviste 10 días? No. Entonces, ¿qué esperas? Mínimo, hermanos, 10 días. Ellos estuvieron pidiendo por esta promesa, por esta herramienta. Y al llegar, esta herramienta los hizo testificar a través de otros idiomas. A mí me sorprende la capacidad de ciertas personas de agarrar otro idioma diferente al nuestro. Yo les he mencionado que a mí me sorprende mucho tener una alumna que es de Corea, que les pregunto, se llama Dokyum. Oye, Dokyum, pero le gusta que le digan Eunice. Ellos se ponen nombres de acá, de nosotros. Pero dije, no, está mejor Dokyum para mí, para identificarte, pues tanto que se ha haber tardado los papás en pensar su nombre y nosotros les cambiamos. Dokyum, llegaste a la Universidad de Montemorelos sin saber nada de español. El inglés ahí más o menos. ¿Cuánto te tardaste en matricularte en la Facultad de Odontología? Dijo, 5 meses. 5 meses en aprender español, leerlo, entenderlo, ¿sí? Escribirlo. Porque yo le estoy revisando su tesis y pone la pobre en español y abajo sus letritas, que son como los caracteres que vimos en el misionero, parecidos. Dokyum, 5 meses, ¿no se les hace, hermanos, un don de lenguas? Que Dios le dio a esa muchacha la capacidad para rápido, pues, entrar a la universidad. Es muy tímida, pero quiero decirles que tiene mejor ortografía que muchos muchachos. Dios no te da nada que no necesites. Y el don de lenguas, yo ahí lo veo. En los misioneros, cómo se comunican.
Y es un don tan mal interpretado, ¿verdad? La capacidad de hablar otros idiomas fue un don que se dio a los discípulos con el propósito especial de ¿qué? ¿Cuál es la intención de Dios al darnos esas herramientas? El mensaje. Esa es nuestra agenda principal. Debiese de serlo. ¿Para qué quiero otro idioma? ¿Para tener un mejor trabajo? No, todo debe ser. Dokyun me decía, bueno, nos platicaba, que cuando ella entró, como que tenía cierto conocimiento del adventismo, sin ser adventista. Ella traía aretes, traía pantalones, y cuando dijeron, no, aquí te me quitas los aretes, te quitas los pantalones, vamos al culto. Y decía, allá en Corea, los cultos son de 1 hora, y ya estás fuera. Y acá que es 1, 2, se me hacía largo, y más si no entendían nada de lo que decían. Pues Dios le dio el don de lenguas, estoy segura, a Dokyun, para que en 5 meses ya pudiera entender los cantos y las predicaciones tan bonitas que esos muchachos tienen ahí a su disposición. Y así nos puede dar dones proyectados para que seas mejor herramienta de proclamar el mensaje de que Jesús viene. Para la fiesta del Pentecostés, como yo les decía, había gente de todas partes del mundo, pero tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje en su idioma. ¿Con quién? ¿Con gente que se le había pasado en las escuelas de idiomas? No. No había tiempo. ¿Por qué Dios no me da el don de saber inglés tan así fluido? Pues tengo ahí el tiempo y es que no queremos. Pero en ese tiempo no había tiempo, era la oportunidad así. Y así el Espíritu Santo les dio a esos hombres que deseaban proyectar esa oportunidad y pudieron escuchar todos ese idioma. Miren este mapa tan interesante. Este mapa, para el que no lo esté viendo, proyecta la expansión del cristianismo en sus diferentes etapas de la iglesia primitiva. Allí está, primero en Jerusalén y Judea, con el Pentecostés, pero después se fue proyectando a otros lugares por la persecución y otras situaciones no tan amables, no tan halagüeñas, pero que sabemos que Dios utilizó y permitió que esas situaciones pulieran a esas piedras que eran los discípulos, que las transformó en joyas para su gloria. Hermanos, ¿hasta dónde podremos llegar nosotros con nuestra influencia y conocimiento y todo lo que nos rodea? Si le decimos, Dios, yo quiero también ser así, una piedra preciosa para ti. ¿Será que Dios contesta esas oraciones? No lo dudes. Haz más oraciones de ese tipo. Sí, sé que tu hambre y tu trabajo y tu situación familiar y que nos abruman muchas veces eso y la agenda de Dios la dejamos a un lado. Pero miren, personas tan sencillas, muchos de ellos sin recursos económicos, ¿cómo fueron? Llevándolos Dios para la expansión del evangelio. Esteban es un hombre inspirador. Era un nombre muy común en ese tiempo. Significa guirnalda. Su nombre, Estéfanos. Hay gente que todavía se llama Estéfano por ahí, ¿sí? Estéfano o Esteban. Fíjense, hermanos, cómo ese humilde hombre fue escogido por la iglesia de Jerusalén para, ¿sabes qué, Esteban? Te toca a ti dar la comida a los pobres. Y él lo hizo con responsabilidad. No se sintió menos, ¿o sí? No. Y lo escogieron porque era de buen testimonio y sabiduría. Y una persona así, que pone sus talentos a las manos de Dios, Dios ahí lo deja. No, le tiene planes más abarcantes. Después los encuentras en Hechos 6:8, con gracia y poder, hablando de Esteban, realizando grandes milagros y prodigios. Ya no solamente daba comida a los pobres, ya estaba haciendo milagros. Y el fin de Esteban para nosotros es muy importante
porque les di un sermón, como pocos sermones tan abarcantes puedes encontrar en la Biblia, en Hechos 7. Les di un estudio bíblico, y empezó muy metódicamente. Yo creo que todos lo estudiamos, pero miren este cierre para repasarlo, hermanos. Hechos 7, 52 y 53. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, aquel a quien vosotros ahora habéis traicionado y matado. Vosotros recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Es una recriminación directa. Dijeron, mira, Dios les ha mandado el mensaje de salvación a través de Papa, Abraham, Moisés, José. Les fue mencionando y vino la majestad del cielo, Jesucristo. ¿Y qué hicieron con la verdad? Aquí dice, los mataron. Hubo un mensaje así muy parecido con Pedro. ¿Y qué hizo la gente? ¿Qué vamos a hacer? Arrepiéntanse y bautícense. Y lo hicieron. Pero estos oyentes de Esteban, ¿hicieron eso? No. Decía, crujieron los dientes. Yo no sé qué te gustaría, qué pasa por tu mente cuando se oye esa expresión, crujir los dientes. O sea, alguien extremadamente enojado, ¿verdad? Crujir. Y sabemos el fin de Esteban. Fíjense, vamos a un texto más. Hechos 7, 55 y 56. Al oír esto, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Yo siempre me he preguntado, hermanos, cuando hablamos de los mártires, como fue Esteban, el primer mártir, que significa testigo, martirizar o ser mártir es testificar al más alto nivel. ¿Qué sienten las personas en ese momento? ¿Qué sintieron todos los que pasaron por las pruebas tan difíciles de la Inquisición? Y en algún texto, alguna vez leí, no sé si en el Conflicto de los Siglos o en Hechos de los Apóstoles, están en uno de esos dos libros, decía que así como Esteban, ya el dolor físico ya no va en ese plano, hermanos, porque dices, que te estén tirando piedras, ay, pues una ha de doler mucho, pero muchas piedras. Pero aquí dice el secreto de esas partes, aunque no sabemos científicamente qué es lo que pasa. Sí sabemos que como que Dios de alguna manera les cubre y el plano del dolor físico se apaga. Porque él se pudo concentrar, no en las piedras. ¿En dónde está concentrado Esteban? Puestos los ojos en el cielo. Y en ese texto que yo les menciono, de alguno de esos dos libros, decía que los mártires no veían la espada, lo brillo de la espada, ellos veían la promesa. Se concentraban tanto en la parte espiritual que Dios les apagaba la parte física. ¿Para qué? Para que en sus horas finales, al menos, fueran concentrados en una oración. ¿Qué fue lo que le pasó a Jesús? Cuando ya estaba en las horas finales, ¿qué palabras dijo Jesús? Ay, me duele mucho, qué mal estoy. No, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Incluso una oración de redención para sus acusadores. Y en el caso de Esteban, vemos lo mismo. ¿Qué dijo Esteban también? Perdónalos, no les tomes en cuenta ese pecado, esas piedras. Cuando tú pasas tiempo con Jesús, ¿a quién te vas a parecer? A Jesús. Si Esteban en sus horas finales puso los ojos en el cielo, significa que él estaba acostumbrado a hacerlo todos los días de su vida. Por eso vemos una vida transformada, hermanos, de una piedra en bruto a una joya para Cristo. ¿Por qué? Porque puso sus ojos siempre en la majestad celestial. Y cuando pasa eso, dicen que muchos vieron a Esteban como si fuera un ángel. Y esas piedras, ay, 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 ¿qué estoy haciendo? Sabían que venía un juicio importante.
Porque tú no puedes meterte con un hijo de Dios así, con un testigo, un mártir, sin tener consecuencias. La justicia divina, hermanos, llega. Dios es muy misericordioso, pero la justicia divina llega. Y cuando vieron a Esteban con ese rostro, dijeron, ¡ay! Algo malo va a acontecer. Qué hermosa experiencia, ¿no? De esta guirnalda. ¿Saben? Las guirnaldas se ponen o se ponían para los ganadores de los olímpicos. Hoy les dan medallas, pero antes era la guirnalda. Entonces, es muy significativo su nombre. ¿Por qué? Porque Esteban llegó a ser un triunfador para Cristo. En su muerte pues, se puede preguntar uno, sí, incluso en su muerte, porque nos sigue inspirando a ti y a mí el día de hoy, en este sábado hermoso, para decir, yo también quisiera llegar a esa experiencia de poder siempre tener mis ojos puestos en Jesús y que las cosas físicas y la necesidad material no me ahogan mi espiritualidad. Incluso en ese momento él pensaba en sus acusadores, detractores. Hermanos, para nosotros este acontecimiento no solamente es de qué triste se murió Esteban o qué inspirador y ya. Sabemos que marca en la agenda de Dios una parte importantísima en la agenda profética. Como adventistas del séptimo día, como estudiantes de profecía, sabemos que al pueblo judío se le dio un trozo del tiempo para reconocer que necesitaban a Jesús. Y cuando vino Jesús, lo rechazaron, lo crucificaron, pero aún tenían una ventanita de gracia. Y esa ventanita, ¿cuándo se terminó? ¿Cuándo se cerró? Cuando mataron a Esteban. Sí, habían matado a Jesús, todavía tuvieron ahí 3 años y medio de oportunidad. Pero cuando mataron a Esteban, se cumplió la profecía y ahí se cerró. De eso se trata ese trozo de las 490 años o 70 semanas de la profecía más larga de tiempo que encontramos en la Biblia. Al fin del periodo, dice aquí, la nación selló su rechazamiento de Cristo con la persecución de sus discípulos y los apóstoles se volvieron hacia los gentiles en el año 34 de nuestra era. Que Dios nos bendiga, hermanos, y nos ayude a entender que la puerta de la oportunidad sigue abierta para ti y para mí y que es el momento de proclamar este mensaje de salvación para cuantas personas se nos atraviesen en el camino con el poder del Espíritu Santo. Dios les bendiga.